Seguimos en Tecnología en Acción y en este bloque tenemos como invitada a la ingeniera forestal Delia Dummel. Ella está trabajando en el laboratorio de diagnóstico, o mejor dicho, de protección vegetal de Nuestra Experimental, y ahora le vamos a hacer algunas preguntas. Hola Delia, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hola Narde, ¿qué tal? Primero y principal, gracias por aceptar nuestra invitación de venir a compartir tus conocimientos con nosotros. Así que bueno, estás a cargo del laboratorio, ¿no es cierto?, de patología acá de INTA Monte Carlo. Sí, bueno, yo estoy como responsable del laboratorio de protección vegetal y también como responsable del diagnóstico de enfermedades en distintos cultivos de la región. Bueno, nosotros en programas anteriores estuvimos mostrando cultivos, ¿no es cierto?, sí, de sandía, hubieron capacitaciones de pepino. Estuvimos en el canal de YouTube de INTA Monte Carlo, tuvimos sobre pepino y sobre sandía, pero también, bueno, queríamos aprovechar la presencia de Delia acá y preguntarle, ¿no?, cuáles son las principales enfermedades que te hacen consulta a los productores acá de la zona y en particular, ¿no es cierto?, de sandía y pepino. Claro, sí, y bueno, en lo que es vamos a decir acá, no solamente en la localidad, sino que en distintas zonas de la provincia, llegan generalmente consultas relacionadas a enfermedades, ¿sí?, que se presentan tanto en pepino, en sandía, en melón, que en realidad son enfermedades comunes o típicas dentro de las cucurbitáceas, ¿sí? Las cucurbitáceas englobarían todos estos cultivos, ¿no? Exacto. Y bueno, dentro de los principales problemas que se vienen observando en la zona, hay dos que son ocasionadas por hongos, que serían las más importantes o lo que mayor demanda tienen, ¿no? Bueno, son dos hongos, uno es lo que se conoce como idio o cenicilla y el otro es lo que se conoce como mildew, ¿sí? Bueno. Entonces, yo te hago una pregunta así para seguir con esta temática, ¿no? ¿Qué es lo que ve primero, lo que ve el productor cuando empiezan estas enfermedades? Bueno, el primer síntoma que se ve, por ejemplo, en el oidio es una especie de ceniza blanquecina sobre la superficie de las hojas. Esto es cuando la enfermedad recién se está iniciando, ¿no? Se ve la hoja verde, esta cenicilla que está cubriendo en distintos sectores, al inicio son manchas muy pequeñas, luego se empiezan a extender y cuando el ataque ya es muy intenso, llegan a cubrir toda la superficie de la hoja y también el envés. Una vez que la infección avanza, la hoja empieza a tomar una coloración amarilla generalizada y si es muy fuerte la infección, una coloración marrón y se termina secando, ¿sí? Sí. En el caso del mildew, por ejemplo, la sintomatología es diferente. Vos lo que vas a ver son como pequeñas manchitas amarillas sobre la superficie de la hoja. Al comienzo son muy tenues, o sea, es como que vos ves una decoloración de un verdecito claro con el verde oscuro de la hoja. Después estas manchitas se van tornando amarillas. Es muy característico porque el síntoma o la mancha está muy delimitada por la nervadura de la hoja. Entonces, vos ves las distintas nerviaciones y la manchita como que presenta, como pareciera como bloquecitos que se van uniendo, ¿no? Y a medida que la enfermedad va progresando, estas manchas, por ejemplo, en lo que es pepino y zapallo, forma como un mosaico entre amarillo y verde. Y del lado del envés vas a ver como una felpita de color blanquecina al inicio y luego se torna de un color azul, que sería la esporulación del hongo. En cambio, en sandía, por ejemplo, el mildew es muy diferente, porque en sandía inicia como una mancha, si bien amarilla, pero después se torna inmediatamente marrón y se necrosa mucho más rápido, ¿no? Y del lado del envés también se observa lo mismo. Sería la esporulación del hongo. Claro, exacto. Sí. Entonces, en ambos casos, al verse afectada la hoja, yo digo esto algo sumamente básico, pero que por ahí el productor o la persona que plantó por primera vez sandía o primera vez pepino, empieza, digamos, la planta a no poder desarrollarse, no empieza a perder, digamos, energía y por ende la fruta es más pequeña y... Claro, lo que pasa es que la planta al irse
poniendo clorótica o necrosando, va perdiendo la capacidad fotosintética que tiene la hoja, ¿no? Y justamente se reduce el área foliar y esto influye en el resto del rendimiento, vamos a decir. Una de las cosas que por ahí tenemos entre estas dos enfermedades que es muy importante es que el oidio, por ejemplo, se desarrolla en temperaturas que van entre los 26 y 28 grados centígrados, o sea que es, vamos a decir que estando a partir de, bueno, en esta época sería la ideal, bueno, ahora tenemos temperaturas bastante altas en comparación, que por ahí también eso disminuye un poco la incidencia de la enfermedad porque son hongos que no soportan temperaturas tan altas. Con este clima que estamos teniendo, esta sequía histórica que estamos teniendo, ¿es de esperarse más o menos enfermedad? Es de esperarse por ahí en lo que es mildew menos. ¿Por qué? Porque el mildew necesita mucha humedad ambiente para poder desarrollarse, necesita agua libre sobre la hoja para que la espora pueda infectar e ingresar dentro de otra planta. Pero por ejemplo el oidio no necesariamente necesita agua sobre la superficie de la hoja, ¿sí? El oidio con un 20% de humedad ya puede generar el tubo germinativo como para penetrar dentro de la hoja una vez que la espora llegue. Sí necesitan ambas humedad relativa como para poder proliferar. Claro, poder aumentar la infección, sí, para que sea más. Y una consulta, Delia, cuando hablas del avance de la enfermedad, ¿en cuánto tiempo más o menos entre el inicio del ataque y, por decir algo, llegar a la muerte de la planta? O sea, ¿es de días, semanas? No, lleva un tiempo, no digo que sea algo muy rápido. Muy rápido, pero sí lleva un tiempo desde que vemos los primeros síntomas. Si no intervenimos y no aplicamos algún tipo de estrategia o de manejo o de control, a la semana sí puede llegar a producir la muerte, siempre y cuando las condiciones ambientales sean las adecuadas, ¿no? Porque podemos tener la presencia del patógeno, pero resulta que tenemos temperaturas por encima de los 35, como ahora, 34, 35. Sí. Entonces ahí es donde es como que la enfermedad se estanca también. Claro. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el oidio también, una de las cosas que tiene por ahí que le favorece mucho es esta alternancia, que tenemos días muy calurosos por ahí y noches muy frescas, podrían llegar a favorecer la presencia. O que llueve y refresca, digamos, todas esas condiciones ambientales que por ahí tenemos acá frecuentemente. Sí, no, y también el tema de que tengamos por ahí varios días de lluvia seguidos y después tengamos una humedad ambiente bastante saturada, sí podría llegar a incidir y mucho. Bueno, y entonces el productor, ¿qué tendría que hacer o cuáles serían sus medidas preventivas antes de llegar al producto químico? Que es lo que están esperando todo ahora, la gente está esperando a ver qué producto meterle. No, bueno, la estrategia de manejo que tenemos es primero el monitoreo, ¿sí? Recorrer el lote, recorrer las plantas, mirar si vemos que alguna planta presenta alguna sintomatología que por ahí nos parece raro, que vemos que es sospechoso, retirar ese material enfermo del lote. Una estrategia también sería por ahí disminuir la densidad de siembras dentro del lote. Y si estamos hablando de cultivos que son bajo cubierta, lo que se está recomendando es una buena ventilación, la menor cantidad de hoja posible dentro del mismo, o sea, que no sea tan denso el cultivo, no fertilizar tanto con productos, con fertilizantes nitrogenados. ¿Por qué? Porque esto lo que van a aumentar es el volumen de hoja que tiene la planta. Entonces, al tener más hojas, hay más posibilidades de que ocurra alguna infección. Y al tener también lo mismo, una densidad muy alta, hay poca ventilación, y eso también favorece justamente al microclima que se genera en la misma planta, digamos. En la misma planta, y más si estamos hablando de un cultivo bajo cubierta. Sí. También lo ideal también sería tener las hojas secas, ¿sí? El riego que sea siempre por goteo, y bueno, mantener aireado el lugar, una buena ventilación. Muy bien. Y en cuanto si algún productor detecta algún síntoma o algo, y en el caso de que quiera acercarse al INTA y traer una muestra, ¿cómo tendría que tomar esa muestra y en qué condiciones te tendrían que acercar para vos puedas hacer un diagnóstico?
Lo ideal es que el material siempre esté fresco, ¿sí? O sea, que sea ese mismo día que deciden venir al INTA o a la Oficina de Información Técnica, que ese día recojan el material, que sea un material que no esté totalmente muerto, ¿sí? Que sea en un inicio, vamos a decir, del síntoma, o sea, que si ven que presenta un mosaico, o sea, un amarillamiento leve, que traigan eso, ¿sí? Que pongan adentro una bolsa y que rotulen bien, ¿sí? A qué pertenece la muestra, a qué lugar. Y bueno, una vez que ellos acercan esta muestra, se hace un diagnóstico. Estos organismos son ambos, tanto el oidio como el mildiu, son patógenos obligados, ¿sí? O sea que se llamarían biotróficos, o sea que necesitan el material verde para poder, o el tejido vivo como para poder reproducirse. Si tenemos el tejido vivo y lo ponemos en cámara húmeda, es cuestión de 1 o 2 días para que esporule y ya tengamos el diagnóstico. Claro. Es decir, esporula quiere decir que crece la enfermedad adentro de ese ambiente, ¿no? Que forma, vamos a decir, la estructura reproductiva, serían las esporas dentro del... Y eso te sirve a vos para reconocer qué individuo es, o sea, qué hongo es en este caso. Claro, exactamente. Esas estructuras que forman en ese microambiente a mí me sirven para identificar. Claro. ¿Y por qué es importante este diagnóstico? Porque muchas veces podemos pensar que se trata de una u otra cosa, pero tanto uno como otro son distintos tipos de organismos y tienen, en el caso de tener que decir, bueno, vamos a aplicar o vamos a recomendar algún tipo de producto químico, tener bien definido cuál es el organismo que está atacando. ¿Por qué? Porque tanto uno como otro tienen distintos principios activos, que son los que ninguno de los dos comparten un principio activo común para controlarlo. O sea que si yo no le estoy diagnosticando bien, voy a estar poniendo un producto que no me va a controlar, ¿sí? O sea, vale decir al productor que no hay un producto polivalente o un producto que sea para todo. Para todo, sí, no, en este caso no. Y otra de las cosas también, bueno, además de, una vez que se le hace la recomendación, si es necesario aplicar algún producto curativo o preventivo en el caso de que la enfermedad ya esté instalada dentro del lote, también es conocer bien las dosis, que hay que aplicar las dosis correctas y los tiempos de carencia, que sería el tiempo que hay que esperar una vez que yo aplico el producto hasta que pueda consumir, ¿sí? Sobre todo en lo que se va cosechando, por ejemplo, el caso del pepino, que empieza la cosecha y vas cosechando casi cada 2 días, cada 3 días cosechás. Ahí tenés que ver el periodo de carencia, sería hasta... ¿A partir de cuándo puede cosechar? Una vez que está aplicado no se puede... Para consumir, digamos. Para consumir, claro. O sea, si yo aplico hoy, hay productos que tengo que esperar 3, 4, 7, 10, 15 días. Exacto. Entonces también depende mucho de eso, también podemos ver qué producto. Si el cultivo ya está en producción, se puede recomendar uno que tenga un periodo de carencia más corto. Sí, yo te hacía esta pregunta porque pensaba que la sandía cosechada una vez ya está, digamos, ¿no es cierto? No tenés casi ese problema. En el caso del pepino tenés que estar más atento para qué va a usar, si va a usar como para consumo fresco, no podés aplicar hoy y estar cosechando hoy. Claro. Y después, bueno, cualquier consulta o duda que tenga algún productor, se está utilizando bastante la agencia virtual de INTA, que por ahí es una aplicación, ¿no es cierto? Que por ahí podés dar a conocer para cómo se utiliza. Bueno, la agencia virtual de INTA está disponible en la tienda de Android. Es un programita, bueno, que ustedes ponen así, agencia virtual INTA, se pueden descargar, pueden generar un usuario, pueden entrar o usar directamente el correo electrónico que tienen o la cuenta de Facebook también, y ahí les va indicando una serie de pasos donde ustedes van eligiendo el tipo de cultivo que desean hacer esa consulta, si es algo forestal, si es algo frutal, si es algo hortícola, y pueden anexar fotos, hasta 5 fotos, y un breve comentario consultando sobre la problemática que están teniendo. Claro. Ahí también tienen que seleccionar la localidad donde están. Entonces, al seleccionar la localidad, lo que hace es llegar esta consulta, sería el técnico más cercano al lugar donde uno se encuentra, ¿sí? Claro. Entonces, ustedes hacen ahí la consulta. Si es un tema relacionado a la parte sanitaria, posiblemente me llegue a mí y bueno, yo le respondo y ustedes en su aplicación van a recibir la respuesta y van a tener ahí bien detallado qué es lo que hay que hacer. Claro, eso en el caso de que por ahí el productor esté imposibilitado de acercarse a una agencia, digamos. Claro, y en el caso de que sean por ahí
problemáticas que sean más urgentes. Claro, que sean también fáciles de identificar, porque por ahí hay enfermedades, por ejemplo, mildio, oidio, hay muchas que son, uno viendo el síntoma, uno ya está sabiendo lo que puede llegar a ser. En cambio hay otras que, por ejemplo, cuando ya intervienen manchas foliares, que las manchas foliares pueden ser ocasionadas por distintos patógenos, ahí sí por ahí se complicaría un poco más el tema, y en esos casos sí es necesario traer la muestra. O si es alguna plaga también, mandar una foto con buena definición de la plaga o del síntoma que ocasiona, entonces es más fácil poder hacer un diagnóstico. Si no necesitas de algo en vivo, digamos, para poder hacer lo que mencionabas de cultivar y sí, poder identificar el patógeno, ¿no? Sí, sí. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Delia, por haber venido. Muy clara. Sí, muy clara.